Y a 100 días de su gestión, el presidente Laurentino Cortizo habló con Next Noticias. Aquí les tenemos la entrevista. Los primeros 100 días de la gestión de un presidente para algunos es un tiempo insuficiente para ver resultados. Sin embargo, para otros es un tiempo nada despreciable para poder evaluar el ritmo de trabajo, la ejecución y sobre todo el liderazgo del nuevo inquilino del Palacio de las Garzas. Hoy en una cobertura especial junto a Fernando Correa, Eduardo Linjuén, en unión, Next TV, Telemetro Reporta y TVN Noticias, analizaremos esos primeros 100 días del presidente de la República, Laurentino Cortizo, desde Colón. Señor presidente, ¿usted cómo evalúa estos sus primeros 100 días? ¿Ha sido suficiente el tiempo? ¿Se quedó corto en lo que quería hacer? Lo bueno, lo malo y lo feo. Primero, buenos días a las 3 televisoras. Utilizando el concepto Uniendo Fuerzas, le damos la bienvenida aquí en nuestra casa de campo, aquí en la Costa Bajo de Colón. 100 días intensos, pero 100 días con rumbo, porque gobernar es señalar el rumbo, el camino. Y nosotros cuando llegamos el 1 de julio a gobernar, llegamos con un plan de acción. Un plan de acción producto de más de 1.500 profesionales y técnicos que elaboraron. Esta es nuestra hoja de ruta, que por cierto se las voy a entregar a cada uno de ustedes. Y producto de este documento, que demoró casi 5 meses y lo presentamos en campaña, es que nosotros hemos podido avanzar. Por otro lado, en el periodo de transición se avanzó mucho, los equipos avanzaron mucho en preparar proyectos de leyes que han sido aprobados en solo 100 días, proyectos de leyes sumamente importantes para la economía del país y para también la sociedad, que después lo voy a estar mencionando cuáles son. Con esa guía, nosotros teníamos ya rumbo y se nos hizo más fácil. Obviamente también nos sorprendió mucho. ¿Cuáles fueron esas sorpresas? La cantidad de cuentas por pagar que debía el Estado a proveedores y contratistas. Si yo revisando el plan de acción, que lo reviso con mucha frecuencia y inclusive con mi propia letra, veo allí que nosotros teníamos calculado deudas a proveedores y a contratistas de alrededor de 900 a 1.000 millones de dólares. Y cuando entramos, el equipo de finanzas, las finanzas públicas, la sorpresa de nosotros era que eran 1.100 millones de dólares. Con la información que manejábamos, nosotros en transición nos activamos, el equipo de finanzas públicas se activó para el tema de la emisión de bonos, que al final de cuentas ha sido la emisión de bonos más exitosa de la historia de Panamá. Esa emisión de bonos y la reactivación y el pago a proveedores y contratistas es parte de los compromisos que adquirí yo en el discurso mío del 1 de julio. Lo bueno, lo malo y lo feo de estos 100 días, presidente. Yo siento que lo bueno, yo tengo que aprovechar el momento, decir equipo, porque si yo no hubiese tenido el equipo que tengo, no podemos avanzar como hemos estado avanzando. O sea, se requiere buen equipo, con visión, obviamente con una hoja de ruta, que es el plan de acción. Sin eso es muy difícil porque estás entonces improvisando, y cuando improvisas estás como la ardilla, para un lado y para otro. Entonces, eso para nosotros fue importante, es lo bueno. Yo tengo que reconocer en estos 100 días que sin el equipo que yo tengo no hemos podido ejecutar lo que se ha ejecutado en solo 100 días. Lo feo, cada homicidio, independientemente de dónde venga y la información que uno maneje, no es bueno. O sea, no es bueno. Y no quiero entrar en detalle de la información que uno maneja. Lo malo, el tema de las finanzas públicas. Encontrarnos con una realidad como la que nos encontramos, pero también bueno porque con el equipo pudimos nosotros hacer una emisión de bonos, 2.000 millones de dólares, la más alta de la historia de Panamá, con las tasas de interés más bajas también. O sea que fue una transacción extraordinaria. Nos reunimos, hicimos un almuerzo personalmente con la banca
internacional. Y en esa reunión, que fue tan franca, y producto de esa reunión, fíjense que ningún banco corresponsal de Panamá ha salido. Contrario a la penúltima vez que tuvimos una lista gris, todos han estado apoyando el sistema. Tanto es así que antes de tomar posición, el Citibank envía una carta, una nota pública donde dice: nosotros, independientemente de que Panamá cae en la lista gris, vamos a mantener nuestros bancos corresponsales y además confiamos en el nuevo gobierno. Eso a nosotros nos dio muchísimo oxígeno. Presidente, me aparto del tema de finanzas, en seguridad, usted lo ha mencionado, y los éxitos que se han logrado en ese sentido. Quiero ir un poco al tema político. La Asamblea Nacional, ciertamente usted lo dijo varias veces, conoce bien la Asamblea Nacional, y yo entiendo que ha sido respetuoso de la independencia del poder del Estado, pero no ha sido como demasiado respetuoso, presidente. Entendamos que es su propio partido político. En la Asamblea, de hecho, hay ataques al ministro de Seguridad, póngase los pantalones, a la directora de Migración. Hay pobreza en el debate y a veces hasta propuestas que parecen absurdas. Fíjate, es una buena pregunta. La democracia en este país ha sido distorsionada con medidas antidemocráticas en los últimos 10 años. Distorsionada con medidas antidemocráticas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver? A mí nadie en la Asamblea me va a enseñar a ser hijo, ni yo le voy a enseñar a nadie a ser hijo en la Asamblea. Yo conozco cómo funciona la Asamblea. Lo que yo sí no voy a hacer es estar comprando diputados. Nosotros tenemos un equipo que coordina con la Asamblea. Tanto es así que proyectos de leyes que nos comprometimos en el discurso del 1 de julio y hemos cumplido, como por ejemplo la ley de APP, Asociación Público-Privada, 10 años tratando de que pase y pasó en 100 días. Inclusive ahí se dieron situaciones en segundo debate que para los que están viendo esa relación se han tenido que dar cuenta que algo pasó. Allí se aprueba en segundo debate esa ley. Al día siguiente, por iniciativa propia de la Asamblea, la regresan al segundo debate y hacen unas modificaciones que eran importantes para esa ley. Y se aprobó. Ya tenemos Panamá una ley de asociación público-privada reconocida como una de las mejores del mundo por el Banco Mundial. Y así muchas otras leyes donde nos comprometimos. Fíjense ustedes cómo es el manejo, qué clase de manejo. A mí no me gusta estar haciendo mucho ruido. Al final es resultado. Y los golpes no se anuncian, los golpes se dan. Por ejemplo, la modificación a la ley 1 de medicamentos. En 100 días se hizo. Nosotros nos comprometimos de un concepto que nosotros decíamos en campaña, de el no hay al sí hay. Los artículos que se modificaron en esa ley 1 de medicamentos son artículos sumamente importantes para el país, para la gente, especialmente los más necesitados. Allí, ¿qué se refleja? La unificación de compra de medicamentos, MINSA, Caja del Seguro Social, precio de referencia utilizando organismos internacionales tipo UNOPS. Caso, por ejemplo, México. Nosotros cuando hablamos de que nos vamos a tener ahorro de 50 a 60% en compras de medicamentos, estamos hablando de cifras monumentales, pero monumentales. Y esa ley que sancioné un par de días atrás se pasó con esta Asamblea, sin mucha alaraca. Pero en esas leyes que pasaron por la Asamblea también está la de contrataciones públicas y se preguntan que qué pasa con las empresas que tenían cuestionamientos o incluso sentencias de casos de corrupción que van a poder seguir contratando con el Estado. Fíjate, importante. Todas esas empresas, tú estás refiriéndote, por ejemplo, Odebrecht, las empresas de Blue Apple, todas llegaron a un acuerdo. Se llama delación, en Panamá tiene otro nombre, colaboración efectiva en Panamá, delación premiada. Llegaron a un acuerdo legal. Ellos hablaron, aceptaron un delito, se les redujo la pena y pueden seguir trabajando. Ese es el acuerdo. O sea, tú no puedes llegar como un nuevo gobierno y decirle, no, ese acuerdo de la Administración de Justicia de la República de Panamá ya no vale. ¿Qué es lo que está faltando? Esas delaciones, esa información que dio Odebrecht o las empresas de Blue Apple, mencionan nombres. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Esos nombres que mencionaste, llévalo a la justicia. Pero
gobierno nuevo tú no puedes decir, no, ese acuerdo ya no vale porque ahora a mí me dio la gana de que no vale. No, ese es Estado de Derecho. Ese es la piedra angular, esa es la columna vertebral de una democracia. Entonces, por ese lado, yo voy a respetar esos acuerdos y yo estoy a favor del concepto de colaboración efectiva. Por ejemplo, el whistleblower en Estados Unidos ha dado como resultado, o sea, muchos problemas de corrupción que al final empresas grandes, que no voy a mencionar y que ustedes conocen, aceptaron ilícito y siguen trabajando. Presidente, yo sí vuelvo a caer en el tema económico porque yo creo que el hombre de la calle lo que está buscando es la generación de empleo. Y 3 de los sectores que más emplean personas y más golpeados son la construcción, el turismo y el sector agropecuario. Principalmente el de construcción, que hablan de que los proveedores no han recibido ese pago de esos bonos de $2.000 millones, que es deuda con empresas constructoras. Excelente. Fíjate, nosotros estamos ya, y yo voy a hacer un reconocimiento a una persona que ha estado ayudando muchísimo, independientemente de la experiencia del doctor Alexander, ministro del MEF. Estamos por cerrar un acuerdo con los bancos del país. Y quien ha liderazado, obviamente por el lado del gobierno, sí, es el Ministerio de Economía y Finanzas, pero por el lado de la banca es la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimé Saimán, la de Banismo. Ella es la presidenta. Estamos llegando a un acuerdo para pagar 420 millones y estamos hablando pronto de todos esos fondos que se le debe a los bancos producto de la ley de intereses preferenciales. 420 millones. Y eso se va a estar, vamos a estar terminando esa negociación bien pronto. Esos 420 millones, probablemente tipo bonos, van a servir para también dinamizar a la construcción. Claro. Eso es producto también de un compromiso adquirido el 1 de julio con los panameños, que podemos decirle compromiso cumplido, check. Pero en construcción, y después te aterrizo en turismo y en agro. En construcción, otra ley que se aprobó, compromiso adquirido por Nito Cortizo el 1 de julio, aprobado en 100 días, la ley que modifica el FESI, la ley que modifica los intereses preferenciales. Son leyes que han sido aprobadas. La de intereses preferenciales se amplía el rango de $120.000 a $180.000. Y fíjate el efecto de esa ley aprobada. Mira el efecto. En Capac, Expo Habitat, la meta de ventas de viviendas, producto de hipotecas, y así lo sacó Capac en una hoja, en un periódico completa, era 130 millones de ventas. Y llegaron a vender 175 millones de dólares. Pero eso no significa que están vendiendo, porque yo creo que el número absoluto es lo que vale la pena pensar, no que están vendiendo ahora casas que han subido de precio gracias al efecto del interés preferencial. No, correcto, porque eso fue básicamente el mismo día. ¿Qué efecto es importante con este tipo de leyes de esta magnitud? Porque no estamos hablando de cualquier ley en 100 días. Uno, la palabra clave en todo lo que estamos hablando nosotros aquí en un país como el que recibimos nosotros en Panamá. Sí. Porque no solamente fue 1.600 millones en deudas a acreedores y contratistas. Un déficit disparado. Déficit disparado y también una muy mala proyección en el tema de ingresos, alrededor de $1.000 millones. O sea, aquí lo que nosotros estamos hablando, que es una palabra clave es confianza. Pero, presidente, con esa tormenta perfecta, ¿no es mejor redimir parte de la deuda nuestra? Eso es lo que estamos haciendo. A bonos a muy bajo costo que están ahora. Buena idea. Perfecto. Se está haciendo también. Le explico, porque eso es bueno explicar. Existen ya, y corrígeme si no es por ahí, porque creo que la pregunta tuya es por ahí. Existen ya compromisos adquiridos, o sea, bonos que se tienen que estar redimiendo pronto. Muy pronto. Por ejemplo, en enero del 2021. El 2020, sí. El de 2020. De los $2.000 millones de los bonos que se adquirieron meses atrás en el gobierno de nosotros, parte de eso a una tasa muy baja, 3.1, es para cancelar ese bono que se vence en enero 2020, que la tasa era muy superior al 3.1. La pregunta de Fernando es, hey, presidente Cortizo,
¿Usted no cree que es importante bajo las condiciones actuales del mercado internacional que Panamá entre nuevamente en una emisión de bonos para ver cómo cancela estos otros bonos que tienen A costo más tasas barato? más altos? La respuesta contundente es sí. Eso es inteligente y el Claro. sentido común te dice eso. En eso se está trabajando. Ojo, no he terminado porque hablaste, ahí estamos hablando de construcción. En el tema agro, la ley FESI. Me comprometí, y vean las páginas 8, 9 y 10, en mi discurso del 1 de julio, que esa ley la íbamos a modificar. Esa ley esa modificación es ley de la República, compromiso cumplido. ¿Qué dice la ley? Gobiernos pasados, en vez del 100% de esos recursos del FESIC que eran destinados al sector agropecuario, se dice no, ahora va a ser 50%. La modificación de la ley aprobada en 100 días es, en este año pasamos del 50% al 75%, y de aquí al año 2024 el 100% regresa a los productores de este país. Esa ley, ese compromiso del 1 de julio, hoy le anuncio al país que es ley de la República, compromiso cumplido. Turismo, Y en presidente. turismo, ¿qué es lo que pasa en turismo? Turismo es el sector en este momento con mayor posibilidad de crecimiento. Es un sector transversal. Te va al Panamá moderno, te va al Panamá de los barrios, al Panamá de la clase media, al rural agrícola, al de las comarcas. O sea, tiene un efecto en la economía enorme. Pero con un ¿Qué dólar hemos tan hecho? fuerte, ¿Qué hemos hecho? ¿Qué Bueno, hacemos? ¿qué ha pasado? Bueno, es bien, ¿qué ha pasado? Bueno, tenemos 7 años que no tenemos una verdadera campaña internacional. Eso es lo que ha pasado. O sea, gobiernos que han pasado no le han dado el interés que un sector tan importante, que genera tanto empleo, que es transversal, se le ha podido dar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para fortalecer el brazo de turismo? El gabinete turístico. ¿El gabinete turístico qué hace? No solamente está, en este caso Iván Skilsen, de la Autoridad de Turismo, sino también está un gabinete que requiere el turismo, porque turismo no es solamente una Aislado. campaña, turismo es qué hace obras públicas, qué hace Minsa, por ejemplo, o IDAN con agua, qué se hace con basura, qué se hace con producción de calidad. O sea, involucra otras instituciones que si tú la tienes bajo un solo paraguas, en este caso, ese gabinete lo coordina el vicepresidente. Yo coordino el gabinete agropecuario. Entonces, el turismo se siente respaldado con un gabinete que donde hay un problema, vamos a decir, en el occidente o en el oriente o en Colón o en diferentes lugares que se necesitan infraestructura o que se necesita el techo de aduana, por ejemplo, de Portobelo, etcétera, 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 todos están ahí agrupados, todos se comprometen a empujar el turismo. Eso es importante. Y lo otro que hicimos en 100 días, también cumpliendo un compromiso, es entregarle los 10 millones que se requiere para el Fondo de Promoción Turística. O sea, ya tiene Liriola Piti, encargada de esa área, que es una extraordinaria profesional, ya tiene el recurso para que nosotros avancemos con el turismo en este país. Ahora, presidente, esa dinamización de la economía no se contradice un poco con la contención del gasto, es decir, no hay que poner más plata en circulación y el gobierno resulta que apretó en algunos lugares. De hecho, presumen de tener un presupuesto menor que el año anterior, que es primera vez que pasa, siempre el presupuesto aumenta, y le han dado un machetazo al órgano judicial, al Ministerio Público, cuando hay una necesidad de justicia. El metro, no sé cuánto fue lo que le quitaron de plata, pero casi que lo dejaron sin nada, y otros proyectos que estaban en ese pipeline, digámoslo así, de cosas que tenían que hacer y que son los que ponen billetes a circular. Fíjate, déjame decirte algo. El presupuesto del 2020 refleja las condiciones de la República de Panamá. Es 23.300 millones. El del 2019, 23.600. Hay una diferencia de 300 millones. Eso es por un lado. Los ajustes. Se llama el recorte de contención. Yo le llamo ajuste para tratarlo suave, ¿no? Es un programa de austeridad con eficiencia que se resume en hacer más con menos.
De nada vale que nosotros le digamos al país que tenemos un gran presupuesto si el cálculo de los ingresos no te da. Entonces, lo más importante es decirle al país y a las instituciones, esto es lo que tenemos ahora. Ejecuten. Porque lo importante aquí es que ejecuten. Por eso que yo hablo siempre cuando estamos en gabinete, cuando estamos en las giras, por cierto, las giras de trabajo comunitario que hemos hecho 5 en 100 días, visitando los corregimientos más pobres del país. Yo uso mucho la palabra V3. Velocidad, velocidad, velocidad. Porque es muy bonito tener un gran presupuesto y una cifra, pero tienes que ejecutar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Dónde hemos recortado también nosotros? Viajes al exterior, viáticos al exterior, una gran cantidad de consultoría. O sea, hay lugares donde tú puedes podar sin ningún problema. Y nosotros vamos a avanzar. Y donde se necesita recursos, que en efecto hay casos donde hemos sido, o sea, se ha flexibilizado y se le ha apoyado con recursos. Justicia necesita recursos. Que los ejecuten bien, va a tener los recursos. Pero la instrucción ahora del gobierno es ejecuten, avancen y preparen qué cuentas se deben del 2018 para seguir pagando, porque nosotros hemos ya en 100 días, tal como está en como me comprometí el primero, yo menciono así porque este es el discurso. Aquí están, uno por uno, los compromisos que adquirí con el país. Nosotros hemos estado avanzando y hemos pagado ya, y así ha sido los desgloses en los medios, más de 500 millones de dólares. Y seguimos pagando. Y seguimos pagando. Yo me siento muy optimista. Siento confianza. Agradezco al sector privado, que he estado viendo unas declaraciones, comunicados, del nivel de confianza que existe. La gráfica, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de los últimos 8 años, como en estos meses la confianza del país ha aumentado. El reto, nada más han pasado 100 días. ¿Cuál es el reto? Que como panameños unamos fuerzas. Unamos fuerzas. Aquí no es buscar la manera de ver cómo empujamos hacia abajo el gobierno. Nosotros somos transitorios. O sea, lo que tenemos que hacer es unir fuerzas y echar el país hacia adelante. Este país tiene muchas oportunidades. Y yo estoy seguro que esto que estamos haciendo a nivel de confianza, a nivel de reactivar la economía, a nivel de un equipo activo, va a seguir dando resultados. Presidente, otro de los problemas del hombre de la calle es la calidad y el costo del servicio de energía. Nosotros estamos pagando una de las luces más caras de América con uno de los peores servicios de transmisión. O sea, te podría decir lo siguiente, no hablar de una de las más caras, pero sí, bueno, es cara para nosotros. Aquí está mi mujer y estoy recibiendo, inclusive, yo no sé si porque uno es presidente ahora, la cuenta de luz mía me ha subido. Ha subido a todos. Bueno, a todos, pero en el caso mío, de una manera... Te entonces, duele más. No, yo le dije a Jazz, hey, vamos a reclamar esto. Sí, ineficiencia. Los cortes. Esos cortes que pasan en Panamá Oeste, aquí en Panamá Este, a nivel nacional. Ineficiencia. Tú tienes, por ejemplo, María, los cortes, ¿qué es? Poda. Entonces he hablado ya con diferentes personas encargadas de vincular al tema regulatorio. Vamos a apretar, como en efecto hemos estado apretando, y no voy a mencionar nombres de algunas multas, a estas empresas que han estado incumpliendo con los contratos con la República de Panamá. O sea, hay que apretarlo. Y en algunas hipótesis, estar un paso adelante. Y dan, que no tiene que ver nada con la pregunta, Pero también entra. Igual, un paso adelante. Lo que hemos sido empresarios, tenemos empresas, tenemos máquinas, tenemos, y no queremos tener tanto inventario porque eso es recurso, pero tenemos que tener los inventarios de las principales piezas que se requieren para una máquina, por ejemplo, potabilizadora o el tema de transformadores. Tenemos que estar preparados para que no pase lo de Laguna Alta, que pasó hace un par de meses. Eso no puede pasar.
buscar ese transformador allá en Bocas del Toro, hacer todo lo que se hizo, activar todo el gobierno para poder darle agua a comunidades importantes. Esa empresa privada, obviamente, tiene una sanción, que no voy a entrar aquí en el tema de sanciones, pero una empresa que ha sido sancionada. Porque básicamente nosotros le compramos en bloque agua a esa empresa, una empresa privada. Eso es una app hecha antes de la ley. Ese es correcto. Laguna Alta es una asociación público-privada, pero no reglamentada. Por eso es la importancia casualmente de la ley y el apuro. O sea, el apuro es la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se le diera velocidad a esa ley. Y yo usé el tema de Laguna Alta como un caso específico de que nosotros necesitamos tener bien estructurado reglas claras del juego. ¿Puede replicarse entonces potabilizadoras pequeñas con una ley de asociación público-privada para diferentes puntos del país? Podría ser. Podría ser. Pero hay algunas áreas de la misma ley donde nosotros no quisimos darle el concepto de privatización, pero donde sea necesaria ese tipo de asociaciones, lo vamos a hacer. Fíjate tú, con la pregunta que hiciste de Laguna Alta. Los corredores también es un tipo de asociación público-privada, pero bajo otro esquema. Esto es diferente. Y aquí hay una reglamentación, aquí hay ya una regla del juego clara, que va a ser muy bueno. Y me alegró mucho por el equipo, lo que dijo el Banco Mundial sobre esta ley, ¿no? Y The Economist. Y The Economist. O sea, una de las mejores leyes. Y eso es, no, vuelvo y repito, no es Nito Cortizo. Yo repito esto porque lo hice ahora en Darién. El sábado tuvimos todo el día una gira intensa en Darién. Al final, ya en la noche, siempre cierro estas giras de trabajo comunitario, lleno de gente. Y al final yo les agradecía. Pero viendo el equipo y el trabajo, dije, yo quiero aprovechar para agradecerle al equipo. Porque sin este equipo que tenemos nosotros alrededor, nosotros no avanzamos. No podemos avanzar. Es un equipo bonito porque es un equipo que tiene experiencia. Tú tienes allí, por ejemplo, un doctor Alexander, un doctor en economía reconocido, egresado de la Universidad de Chicago, respetado en el fondo, y un vicepresidente como Jorge Amengor. Y tienes en trabajo una ministra con experiencia, con un viceministro de 30 años. Y así, o sea, es una combinación bonita de ese relevo generacional que tanto habló Omar Torrijos. Aprovechemos el conocimiento de un Rollo, imagínate tú. El presidente Aristides Arroyo, en un consejo de gabinete, ministro del Canal, a escuchar al presidente Arroyo o al mismo doctor Alexander, todos esos muchachas y muchachos que están en gabinete. Yo le digo, aprendan, aprovechen y aprendan, porque esta es la nueva generación que le va a tocar esa bandera, la bandera de Panamá, avanzar. Presidente, usted habla precisamente de unir fuerzas y de poder tener todos, estar en sintonías con ese crecimiento que queremos para Panamá, un reconocimiento en donde ya nos ven como una buena opción de inversión extranjera. Sin embargo, ningún favor nos hace la Administración de Justicia, que en estos primeros 100 días suyos ha dado fallos realmente que son vistos por muchos con esa gran interrogante, ¿justicia o impunidad? ¿Cómo lo ve usted? Mira, Yenia, el tema de justicia es un tema que nosotros, con la oportunidad que vamos a tener pronto es este mes, porque también, 1 de julio, en el discurso mío de toma de posesión, el punto 1 dice, quiero anunciar algunas de las acciones prioritarias que estaremos implementando en los próximos meses. 1, en este mes, pues julio, presentaremos a la Asamblea la propuesta base de reformas para dotar a Panamá de un nuevo orden constitucional. Compromiso Nito Cortizo,
compromiso cumplido. Check. La pregunta es de Yenia. Justicia. Nosotros necesitamos, el país necesita fiscales valientes, para no usar otra palabra, por respeto. Necesitamos jueces valientes, procuradores valientes, No está haciendo su trabajo el magistrados Ministerio Público. valientes que hagan su trabajo. Yo le he repetido en 100 días, el Ejecutivo hace su trabajo, el Legislativo haga su trabajo, Judicial haga su trabajo. Si nosotros hacemos eso, y estamos ya, y les adelanto esto, nosotros estamos creando, en coordinación con los órganos del Estado, un consejo, el Consejo de Gobernanza y Democracia. ¿Qué es ese Consejo de Gobernanza y Democracia? Involucra presidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional, presidente del órgano judicial, Ministerio Público, ministro de Seguridad. Que tenemos que vernos la cara una vez al mes para coordinar, tal como lo dice el artículo 2. Sí hay separación de poderes, ahí está en el artículo de la Constitución. Pero el presidente Pero tenemos Cortizo, que ¿cómo coordinar. cómo lee estos últimos fallos? No me gustan, yo no quiero... No quiere Jenny, inmiscuirse, pero hay yo un quiero sentir del pueblo. Yo no quiero entrar en el fondo de algo que en efecto no conozco la profundidad de cada uno de los fallos. ¿Hay necesidad entonces de dotar de recursos, de dar un hay cambio necesidad, importante? Sí, de dotar más recursos, pero recursos que se utilicen bien. Hay necesidad, tema del legado, presidente de la República, pronto tiene que seleccionar 3 magistrados y 5 suplentes magistrados, 6 suplentes magistrados. Pronto estamos hablando en cuestión de mes y medio. De horas, presidente, la lista ya le llegó el viernes. Tenemos la lista del viernes. Hay una lista de 32. Sí, ¿qué pasa? ¿Le gustó la lista? ¿Pasó el chequeo, la lista? Va a escoger a alguien de la lista. Pues la lista ya está. Hay presión. Hay presión. La lista ya está, Un momento. presidente. La lista llegó el viernes. No presión. Ajá, claro, porque Escuche, al final de cuentas No. todos se quieren ver elegidos. Conocen a Nito Cortizo, lo menos que pueden hacer es presionar. Yenianense, lo menos que pueden hacer es presionar. Yo no quiero entrar en detalle. Yo lo que sí te puedo decir es que nadie a mí me ha llamado para decirme pon a fulano, a menganito o a menganita. Tiene una responsabilidad histórica usted. Esa es una tremenda responsabilidad histórica. Tremenda. Pero usted vio la lista, Un momento. presidente. Yo vi Sí, una sí. gente en la lista que no sé cómo pasó el filtro y otra gente que todavía no entiendo. Que si salen cómo no estaban en la lista. Y otros que no entiendo cómo no quedaron en la lista también. Bueno, yo recibí la lista, son 32. 45, 30 y No, no, 15. 30 yo ya- 21 y 11, 32. 32. 32 ahora. Sí la recibí. Leí los nombres rápido. Hay muchos que no conozco. Pero ¿qué es lo importante? No es capricho de un presidente. ¿Qué dijo el presidente de la República en campaña y en los debates? Dijo, me voy a comprometer a utilizar el Pacto de Estado por la Justicia. ¿Qué ha hecho ya el presidente? Cumplir su palabra. O sea, a mí no me gusta decir una cosa y hacer otra. O sea, que los nombres van de esa lista. Los nombres Van a salir. van, Fernando, la pregunta tuya, van a salir de esa lista. Sí quiero aprovechar, y eso, una idea que tengo, así como se hizo con ACP, Seguro Social, ir un poco más a profundidad en el historial de cada uno de los que están en esa lista. Hasta ahí, utilizando estas empresas que han trabajado mucho tiempo, obviamente considerando que esto es muy diferente, pero sí quiero saber el historial, fallos, cuáles han sido los fallos, cuál ha sido el comportamiento en decisiones que han tomado. Eso lo voy a hacer. Lo otro
que es importante que se sepa en esta entrevista es el tema de que le dije y consulté con la Comisión Especial Evaluadora de no meter los nombres ahora. ¿Por qué? Ahora estoy hablando en octubre, porque en octubre termina ya La asamblea. la asamblea. Porque la asamblea ya está entrando las reformas constitucionales. Y contrario a otras leyes, a otros proyectos, el primer debate se hace en pleno, no en la comisión. La comisión de gobierno tiene 9 miembros. El primer debate se hace con todos los diputados. Eso va a abarcar este periodo, gran parte del periodo de lo que falta de aquí a final de octubre. Nosotros llegamos a la conclusión de ir a una sesión extraordinaria para llevar ese tema y probablemente, ahora mismo la fecha, sé que va a ser después del 10 de noviembre, probablemente, creo que es lunes 18 de noviembre, hasta, y ahí verifico la fecha, hasta el 16 de diciembre. O sea, dar ese mes para las reformas constitucionales, para los Escogencia del magistrado, magistrados, ratificación sí, del- reformas en el periodo ordinario. Y también incluir otro proyecto que a mí me interesa mucho, que es la creación del Instituto de Planificación para el Desarrollo, que es el tema que es un compromiso adquirido no en el discurso del 1 de julio, sino en el plan de acción. O sea que sí hay sesiones extraordinarias. Sí va a haber sesiones Usted extraordinarias. dijo que no quería, pero que... Aquí en Que Colón no, lo dijo, de hecho. sí, que no quería, pero no la descartaba. Esa fue mi declaración. Entonces, es por las circunstancias, o sea, no hay manera de meter, o sea, reformas constitucionales con la aprobación de los magistrados, ahí se formaría un gran enredo, ¿no? ¿Cuál le gustaría que fuera su legado, presidente? Que se le recordara a Nito Cortizo dentro de unos años diciendo, su presidencia dejó esto al país. El legado. Fíjate. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, educación. Eso no es la respuesta. Podemos hablar de una educación de calidad, en valores, para la vida. Que enseñemos a nuestros estudiantes, que no se está haciendo, a que piensen, a que trabajen en equipo, a que resuelvan problemas. Podemos hablar de salud. Todos los problemas que hay en salud. De medicamentos, de abastecimiento, de precios, por las nubes, que se va a resolver con la ley que acabamos de sancionar. Podemos hablar de primera infancia. Es clave ese programa desde embarazo a los... Ponle 1000 días, se dice 5 años. Esos 1000 días, esos 3 años de embarazo a los... Podemos hablar de los zarzos, podemos hablar de muchas cosas. Yo lo voy a poner un poco y después te lo aterrizo. Estado de Derecho. O sea, buscar la manera que todos podamos ayudar a tener un país de ley y orden. Eso significa, en el legado, un gobierno que haga, pero no robe. Es una combinación perfecta, complicada. Que haga significa eficiente. Que no robe, la lucha frontal contra la corrupción, que ha desviado millones de dólares que han podido ser utilizados en lo que mencioné anteriormente, medicamentos. Esas familias que tienen familiares con enfermedades catastróficas, que el presupuesto de familia no les da, compra de medicamentos, abastecimiento de puestos de salud en las montañas de las comarcas Nové Buglé, para el sector agropecuario, para hacer mataderos, por ejemplo, pequeños, desde el punto de vista municipales, que los vamos a hacer para ayudar a mejorar el precio de la carne. O sea, muchas cosas que se desvían producto de la corrupción. Entonces, un legado
al final, porque yo puedo decir infraestructura, todos los gobiernos van a hacer infraestructura. Puedo hablar de la nueva facultad de educación. Puedo hablar en educación de formación de docentes, que es la clave número 1 de educación, de perfeccionamiento de docentes. Pero un gobierno que haga y no robe, ese es un legado fuerte. Presidente, usted dijo que tenía hace un rato información de seguridad y entiendo que no la vaya a compartir, o de inteligencia. Pero en estos 100 días se ha desatado una espiral de inseguridad notoria. Pareciera que cambió el gobierno y los maleantes se desataron. ¿Qué pasó? La estrategia de seguridad no está funcionando. ¿Va a empezar ahora la estrategia? Eso no tenía que estar listo para el día 1 cuando empezábamos. O una parte, por lo menos, ¿no? Déjame, tú acabas de mencionar estadísticas. Me dijiste esto se ha disparado. A mí no me gusta mucho el tema de estadísticas, Sí. pero las uso. No, la de los homicidios marcan más. Te equivocaste. La de homicidio no, marca te más. Por lo menos que De las veas otras- No, estás No, equivocado. septiembre 14 versus Sí. septiembre 19, creo que están 3 homicidios por debajo. Uno más, Espera. uno menos. Está equivocado. Pero bueno, espérese un momentito. Sí, ahora. Nosotros con eso no estamos conformes. Ajá. Con el tema de inseguridad no estamos conformes. Lo que sí te puedo decir antes de entrar en estadística, porque lo mencionaste tú y yo no lo quería mencionar, es que estamos, en efecto, en 100 días en el proceso de implementar el plan de seguridad integral. Dice, ¿qué está hablando Nito Cortizo? Integral significa el tema, y voy a aterrizar en la estadística, tema de prevención, que no quiero entrar en los detalles del tema de prevención, no voy a entrar en el tema del proyecto Colmena, que involucra a los 300 Sí, más que policía principales. necesitamos menos maleantes. No voy a entrar en eso, no voy a entrar en centros de arte y cultura, uno que se está inaugurando esta semana enfrente del Metropolitano, enfrente del Mercado del Marisco, que era un depósito de chatarra del MIBI. Y el ministro de Cultura con todo el equipo, y saquemos esto y vamos a trasladar de un salón de la Escuela República de Venezuela el Centro de Arte y Cultura aquí a este terreno que va a ser el Centro de Arte y Cultura Metropolitano. O, sigo en el tema preventivo y voy a aterrizar en represión. O, por ejemplo, en Colón, el Abel Bravo Viejo, Centro de Arte y Cultura de Colón, lo vamos a estar licitando este año. O en Las Tablas, el Centro Nacional del Folclore, estamos en el proceso de la compra del terreno, para que estas muchachas, estas personas, estas mujeres que se visten lindas de pollera, no tengan que estar en un sauna, en un gimnasio. Entonces, por ese lado, el tema de deporte también, el tema de prevención, no entro en todo lo que se está haciendo en rehabilitación. Sí, un y niño de construcción. 5 años hoy, dentro de 10 años, para que no sea maleante. Pero eso en 10 años. Lo que no Pero- se haga pero ahora, lo que- sí, o sea, pero- lo que estamos viendo hoy Sí. es lo que no se ha hecho hace 10 años. Y eso va a evitar que el niño de 5 años hoy sea Eso es maleante correcto. cuando tenga 15. O sea, pero en este no- momento... Ok, ahora voy yo a lo que está pasando hoy. a hablar el tema represión. Las cifras que indican 100 primeros días 2014, 100 primeros días 2019. No me gusta cifras. 2014, los 100 primeros días, 159 homicidios. 2019, 124. Son menos 35. Eso no es suficiente. Porque cuando Jenny me preguntó a mí, lo feo, cada homicidio es feo. Entonces a mí que me digan son menos 35, o si lo comparamos el 2018 con el 2019, 1 de enero a 6 de octubre, que tengamos 5 homicidios menos, no es suficiente para el presidente Cortizo. ¿Qué se está haciendo? Nosotros estamos fortaleciendo todo el tema vinculado a información. ¿Qué es lo que se está haciendo? Queremos tratar de anticipar el crimen y eso requiere información, pero no solamente la información, sino analizar esa información. O sea, el equipo ese de análisis de información y de inteligencia, más tecnología, es lo que nos va a nosotros a servir muchísimo. ¿Dónde tenemos nosotros un caso que está funcionando, donde se integran, en este caso, la fuerza pública? Fuerza pública es policía, Senan, Senafrón, en Metetí. Yo estuve en la graduación de 290 fronterizos, mega preparado, mega orgulloso de verlo.
Ellos tienen un centro unificado de inteligencia. Los medios lo vieron la pantalla, vieron cómo está cada unidad distribuida en Darién, vieron el movimiento, por ejemplo, vía satelital de algunas cosas que yo no quiero entrar. Sí lo vieron, ustedes todos tuvieron, las 3 televisoras estuvieron. Pero ese es un centro de inteligencia unificado. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Una dirección de información e inteligencia. Yo no quiero inteligencia en policía, una inteligencia en Senan, una inteligencia en Senafrón. Greto está listo para esta semana. Vamos a tener una sola dirección de investigación e inteligencia. Una. Y a la vez tener ese consejo que hablé del tema de gobernanza y democracia, que estemos juntos, Ministerio Público con fiscales, para judicializar rápido casos, el órgano judicial, los jueces de garantía, para darnos velocidad cuando tenemos suficiente información de que podemos entrar en un allanamiento y que no se esté filtrando información. Eso para nosotros es fundamental. O sea, el momento que nosotros tenemos información, que la tenemos, nosotros necesitamos es velocidad. No podemos estar esperando mucho tiempo, porque en el tiempo que se espera, muchas operaciones se nos pueden estar cayendo. Presidente, hay algunos que cuestionan el liderazgo del presidente. Dicen que hay un contrapeso en la Asamblea que quiere mandar, igual que el presidente, y por otro lado, que la figura del vicepresidente tiene demasiado protagonismo. ¿Es estratégica esta forma de actuar de usted o no? Fíjense, el protagonismo lo debe tener cada funcionario que hace su trabajo. Y no es para que le reconozcan nada. O sea, hasta nosotros no esperamos que nos reconozcan absolutamente nada. Nosotros estamos aquí para hacer un trabajo. Hay quienes dicen, Nito voté Cortizo, por el presidente Cortizo, no por Carrizo. Ese es el que manda. El presidente Cortizo es el que manda. Tú conoces la genética del presidente Cortizo. Tú sabes quién fue mi padre y sabes quién fue mi madre. Carácter. Mucho carácter. Tengo equipo, delego. En inglés hay una frase que dice trust, but verify. Confía, pero verifica. Se aplica La última, siempre. Siempre. La última decisión del gobierno actual la toma el presidente de la República, que se llama Nito Cortizo. Que nadie se equivoque. Que vean al vicepresidente, es parte del equipo y está haciendo un buen trabajo. Que lo vean después de gabinete, informarle al país, por ejemplo, los resultados de un gabinete. Ese es el trabajo del secretario técnico del Consejo de Gabinete. Presidente, y No que la poner un Asamblea a veces presidente. le juega en contra. ¿El qué? La Asamblea, el PRD específicamente, hay grupos que le juegan en contra y pareciese que fuese grupos de diputados que pareciese que estuviese midiendo fuerzas con el Ejecutivo. Escúcheme. Con el presidente de la República nadie mide fuerza. Créamelo. Con el presidente de la República nadie mide fuerza. Nosotros coordinamos que se cumpla lo que dijo Nito Cortizo el 1 de julio. Página 8, página 9 y página 10. Se llama resultados. Algo debe tener Nito Cortizo para tener resultados. ¿Se siente bien con lo que está pasando en la Asamblea? La Asamblea hagan lo que quieran. ¿Qué problema la Asamblea? Nosotros que pasen nuestras leyes. Que ellos ya son, todos tienen que ser mayores de 18 años. Que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo. Nosotros tenemos un equipo que siempre está coordinando todos los días. Y yo me reúno periódicamente con el presidente de la Asamblea, el jefe de la bancada del PRD. Toda la semana. Yo tengo una semana estructurada. Yo sé lo que, con excepción de hoy,
sé lo que tengo que hacer cada día. Un lunes de Nito Cortizo es una reunión de gerentes con el presidente. La torre de control, lo que antes era Secretaría de Meta ya no existe. De la Secretaría para la Ejecución y Cumplimiento. Que cada institución y cada ministerio sepa que hay una torre de control vigilando que se ejecuten cada uno de los proyectos que vienen de atrás y los nuevos. Las 125 acciones del plan de acción. Yo me reúno todos los lunes. Obviamente hay una serie de reuniones con el ministro de Economía y Finanzas a las 10 de la mañana. Tengo un almuerzo con sectores privados. Estoy hablando lunes. A las 3 de la tarde tengo otras reuniones. Igual miércoles, 10 de la mañana, Consejo Nacional de Seguridad. 11 de la mañana tengo Fuerza Pública. 3 de la tarde tengo la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales. Otro compromiso adquirido el 1 de julio, cumplido por Nito Cortizo. Esa reunión de las 3, que es la UCSI, Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales, es la que está viendo las listas. De McAfee, OCDE, Europa. En esa reunión nos sentamos, debo estar de último, pero está el presidente, todos los miércoles a las 3. La procuradora, representante del órgano judicial, está vinculado MEF, está UAF, Relaciones Exteriores, todos los miércoles. O sea, nosotros tenemos estructurado, yo tengo estructurado, una matriz para saber desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de gremios, tanto sector privado como otros diferentes gremios, trabajadores organizados, la parte política, la parte social. Jueves en la mañana son visitas sorpresa. Voy a anunciar la visita sorpresa de este jueves, que no va a ser ya sorpresa. Visitar la Academia Internado Encontrando el Buen Camino en Veracruz. Es una academia para algunos muchachos traviesos. Está en Veracruz, lista, con dormitorios, para llevarlos allí. Meduca, Educación, Ministerio de Seguridad, y la palabra Academia Internado es así, Academia Internado, porque se le va a dar disciplina. Ya existe una en Juan Díaz, y lo que está saliendo de allí, está saliendo bien. Y esto queremos hacerlo no solamente acá en Panamá Oeste, queremos hacerlo en Colón, queremos hacerlo en diferentes cabeceras de provincia. Sobre eso le quería hablar, porque yo creo que si hay una ciudad que representa una depresión económica, anímica, social, es Colón. Es decir, Colón, yo creo que como la han dejado, necesita tal vez una ayuda extra por parte del Ejecutivo. Mire, yo comencé mi carrera política en Colón. La comencé aquí, en estas costas. Estas costas y metido por las montañas. Sí. Mar, río furioso. Entonces, aquí está parte, en mi corazón está parte, desde el punto de vista político, está Colón. Nosotros acabamos de celebrar un consejo de gabinete ampliado. Todo un día, fue el martes, en Colón. Y ahí nos comprometimos y estamos ya avanzando en diferentes tipos de proyectos. Yo te puedo decir que Colón, provincia de Colón, no solamente el casco, la carretera, el casco, las costas, las montañas, se la ha engañado y se la ha tratado mal. La mayoría de la gente en Colón es gente buena. Tú ves en esta casa, básicamente, hay unas verjas ahí, pero son que como coloniales, son bonitas. Pero tú ves aquí algún tipo de verja. La gente en Colón, la mayoría de la gente en Colón, mucha gente en Colón, es buena. Lo único que necesitan es apoyo, es que se les respete. Tú no puedes llegar a la ciudad de Colón y agarrar todas las calles y destruirlas. ¿Dónde está el project manager? Tú no tienes que comenzar con 3 calles, arréglalas bien. A un expresidente le metió un tuit por eso en estos días. ¿A quién? ¿A usted? A mí. Un expresidente metió un tuit diciendo que se había hecho un Él es acto un político. expresidente y tuvo 5 años para hacer lo que no hizo en Colón.
Y ahora Nito Cortizo lo va a hacer. El que se preocupe por lo que no hizo. Ahora el trabajo es de Nito Cortizo. Lo que Nito Cortizo promete lo cumple. Aquí se comprometieron en octubre del 2016 en esta costa, en un consejo de gabinete en Río Indio, a muchas cosas que lo tengo, incluyendo la rehabilitación de 80 kilómetros de esta carretera que se construyó en un gobierno PRD desde 1997 y todavía está llena de huecos, que se iba a rehabilitar. Ahí se dijo, no, dentro de 2 meses está la licitación, 2016. ¿Qué pasó con esa licitación? ¿Dónde se quedó? Bueno, nosotros en mes y medio estamos licitando la rehabilitación de esta carretera y además para Colón. Fernando, nosotros vamos a unir Quebrada López, la salida de la autopista, eso se llama Quebrada López, sí. hacia Villalondra, como quien va hacia María Chiquita. ¿Por qué? Para no pasar por Sabanita. Claro. No es que no nos guste Sabanita, No, es que, es no que eso tiene ahí lógica. es un tranque de madre. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Directamente pasar hacia el área, hacia María Chiquita, y darle un empuje económico al turismo. Exacto. Nosotros en una semana se está licitando la carretera que va del puente a San Lorenzo y además en el Ministerio de Cultura la rehabilitación del Fuerte San Lorenzo. Bueno, que ya está bastante decente. Falta. Mensaje final, presidente. Mencioné, Lamentablemente se nos acaba Colón, el tiempo. dame Sí. un minuto. El Centro de Bellas Artes de la Abel Bravo. Ahí se los enseñé yo a los colonenses en ese gimnasio de la Abel Bravo. El Abel Bravo viejo. Con una antorcha. Porque ellos hablan de la antorcha de la patria, ¿no? Ya diseñado el render. Este año licitamos. Ese va a ser el edificio que le va a los colonenses autoestima. Cuando lo vean decir, este edificio de nosotros, sí, este edificio de nosotros, ahí vamos a tener música, danza, ahí vamos a tener de todo. Vamos a tener un centro de 800, 900 personas que no existe. Vamos a construir, a terminar no porque no han ni comenzado, el Mariano Bula, el estadio Arcoíris donde hacíamos las Olimpiadas de softball, que participaba Nito Cortizo. Miren cómo está eso. Es un irrespeto a Colón. ¿Qué es lo que necesita Colón? Y los colonenses. Cariño, esperanza y no mentirle. Yo le he dicho a la gente, yo prefiero una verdad amarga que una mentira dulce. 100 días. Me siento satisfecho. Porque lo que Nito Cortizo se comprometió el 1 de julio, Nito Cortizo lo cumplió. Nosotros seguimos avanzando. Así como le escribo yo a los funcionarios míos tempranito, 5:30, 6, resolviendo problemas y escuchando al comisionado Miranda y hablando con él, al final o le pongo VCT, vamos con todo, o le pongo seguimos avanzando. Yo me siento contento. Así es. Créanme lo que me siento contento. Y siento que hay confianza. No por la gráfica de la Cámara de Comercio, siento a la gente, hay confianza. Este es un gran país. Déjenme decirle algo. Fui a Naciones Unidas. Imagínate, presidente de Panamá. Yo decía, Nito Cortizo, dirigiéndose, entre Naciones Unidas, tú diriges al mundo. ¿De qué yo voy a escribir aquí? Y me senté con mi hermano y con Manuel Oreste. Los discursos los escribo yo. ¿De qué vamos a escribir aquí? Vienen y hablan un poco de cosas que al final no tienen ni sentido. Entonces a mí me tiene verdaderamente, por no decir otra palabra, porque por respeto a Yassi, a Jenny y a Flor, disgustado el tema de los Panama Papers. O sea, Panama Papers, yo digo, ¿cuándo vamos nosotros A eso en superar inglés se llama ese fantasma? Flip the pancake, voltear la tortilla y sacarle provecho al tema de esos Panama Papers, que al final, si nosotros damos cuenta, ¿cuántas sociedades anónimas son de Panamá? Poquitas.
¿Cuánto dinero está en Panamá? Cero. Poco. Exacto. O sea, que nos dieron duro con ese nombre. ¿Y sabe qué pasa? Yo voy a hablar de un libro que tiene muchas páginas. Y ese es el libro de Panamá. Y voy a mencionar algunas de las páginas. Le voy a decir, esas son las páginas. Y cuando hablaba yo de las manos, de los nove que recogen el café geisha, y les decía ahí al mundo, el mejor café de calidad del mundo. Y cuando le hablaba, por ejemplo, Simón Bolívar, lo que dijo de Panamá, esa es una página de Panamá. Y cuando hablaba de los afroantillanos que construyeron el canal de Panamá, esa es una página, belleza. Y los que emigraron, como mi abuelo griego, mi papá, jovencito, español, allí hay páginas. Y de Omar Torrijos lo mencioné con nombre propio. Porque el presidente pasado no tuvo el coraje de mencionar a Omar Torrijos. Yo dije, voy a mencionarlo a Omar Torrijos y a Jimmy Carter. Pues no podemos ser mezquinos. Y lo mencioné. Y mencioné la generación. Esas son páginas de Panamá. Y me di el gusto de estar allí, Fernando, Yenia, Lin Yuen y los que me escuchan, y hablarle que Panamá, no solamente lo que dijo el Papa, gente noble, sino buena. Este es un gran país. Yo me siento orgulloso de ser presidente de este país, de ser el primer obrero de Panamá. Muchísimas gracias, presidente, por habernos recibido en esto, a lo que usted llama su refugio. Fernando, Eduardo, a todos en casa, gracias por acompañarnos en esta cobertura especial, viendo esos primeros 100 días de gestión del presidente Laurentino Cortizo. Será hasta una próxima ocasión. Buenas noches.